El silencio del cerro era tan denso que parecía morder la piel. Las nubes bajas se arremolinaban en torno a las copas de los árboles, envolviendo el paisaje en un manto de misterio. Los aldeanos susurraban que, al caer la noche, una figura de otro tiempo y lugar emergía de la penumbra. Mariana, una joven valiente y tenaz, había oído las historias desde su infancia. Pero su pragmatismo la mantenía escéptica hasta que un acontecimiento perturbador sacudió su vida. Su hermano menor, Mateo, había desaparecido sin dejar rastro. Decidida a desentrañar la verdad, Mariana se adentró en el cerro, siguiendo los pasos de aquellos que nunca regresaron. Los senderos eran angostos y traicioneros. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque se intensificaban, el crujido de las hojas bajo sus pies y el ulular de un búho lejano le recordaban lo sola que estaba. A mitad del camino, encontró una vieja cabaña abandonada, cubierta de enredaderas y musgo. La puerta, apenas sostenida por sus bisagras, se abrió con un chirrido espeluznante. Dentro, la oscuridad la envolvió. Mariana encendió su linterna, revelando un sinfín de símbolos grabados en las paredes. Los dibujos representaban escenas de rituales antiguos y figuras encapuchadas. En el centro de la cabaña, un viejo cofre descansaba cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró una colección de objetos extraños, amuletos, velas negras y un diario. El diario estaba firmado por Isabel, una mujer que había vivido en el cerro muchos años atrás. Mariana devoró las palabras del diario, descubriendo los eventos que llevaron a Isabel a su destierro. Las injusticias y el dolor que había soportado resonaban en cada página, y Mariana no pudo evitar sentirse conectada con la misteriosa figura. El bosque, con sus sombras danzantes y sus sonidos inquietantes, parecía cobrar vida a su alrededor, reforzando la sensación de que no estaba sola en su búsqueda. El diario contaba cómo Isabel fue acusada de prácticas oscuras por los aldeanos supersticiosos. La habían desterrado al cerro, donde la soledad y la traición la transformaron en algo más que humano. Cada palabra escrita estaba impregnada de un profundo resentimiento y una sed de justicia que atravesaba los siglos. Mariana, con el diario en mano, sintió una conexión creciente con Isabel, como si sus destinos estuvieran entrelazados de alguna manera inexplicable. Mientras continuaba su ascenso, la niebla se espesaba, convirtiendo el paisaje en un laberinto blanco y gris. Mariana casi podía escuchar los susurros de Isabel en el viento, guiándola hacia un destino incierto. Los árboles crujían y se doblaban como si quisieran atraparla, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad oculta en el cerro. Finalmente, llegó a un claro donde una antigua estructura de piedra se alzaba majestuosa. Parecía un altar, cubierto de musgo y enredaderas, olvidado por el tiempo. Mariana supo que este lugar tenía un significado especial para Isabel. Con el corazón latiendo con fuerza, colocó el diario sobre la piedra y, por un momento, el viento se detuvo. Era como si el cerro mismo contuviera la respiración, esperando el desenlace de su historia. Mariana avanzaba con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. El aire frío silbaba entre los árboles, llevando consigo susurros inaudibles de épocas olvidadas. A medida que ascendía, las sombras parecían moverse con vida propia. Pronto, encontró un viejo diario, semioculto bajo una roca musgosa. El diario pertenecía a una mujer llamada Isabel, una hechicera que había sido desterrada injustamente por los aldeanos hace siglos. A través de las páginas, Mariana descubrió el dolor y la injusticia que habían llevado a Isabel a convertirse en la bruja del Cerro de las Campanas. Aunque las palabras del diario ofrecían una visión aterradora, también revelaban una conexión inesperada entre Isabel y Mateo. Con cada página que leía, Mariana sentía que el cerro mismo conspiraba para revelar su historia. Las siguientes páginas del diario detallaban los eventos que llevaron a Isabel a su destierro. La acusaron de crímenes que no cometió, y la injusticia de su situación la transformó en la figura oscura y vengativa que los aldeanos temían. Mariana empezó a ver paralelismos con la desaparición de Mateo. Era como si el cerro se estuviera repitiendo la historia. El descubrimiento del diario cambió la perspectiva de Mariana. Ahora entendía que Isabel no era simplemente una villana, sino una víctima de su tiempo y circunstancias. A medida que leía más, sentía una mezcla de empatía y miedo. Las descripciones de rituales y hechizos eran tan vívidas que Mariana podía casi sentir la presencia de Isabel a su lado.
Mientras seguía subiendo el cerro, Mariana encontró más vestigios del pasado, antiguos altares de piedra, pequeños amuletos colgando de los árboles y figuras talladas en la roca que parecían observarla. Cada hallazgo añadía una capa más de misterio y peligro a su travesía, haciendo que su determinación se mezclara con un creciente temor. Cada nuevo descubrimiento la sumergía más en el mundo de Isabel. Las páginas del diario revelaban detalles perturbadores sobre los rituales que Isabel había practicado para sobrevivir en el cerro. Mariana podía sentir la desesperación de Isabel, su lucha por mantenerse cuerda en medio de la soledad y el rechazo. Era evidente que el cerro guardaba más secretos de los que los aldeanos podían imaginar. Mariana se detuvo a descansar junto a un arroyo cristalino, sus pensamientos un torbellino de emociones encontradas. Las historias que había escuchado de niña cobraban un nuevo sentido a la luz de lo que había descubierto. Pero sabía que no podía detenerse ahora. La desaparición de Mateo y la conexión con Isabel la impulsaban a seguir adelante, a desentrañar la verdad oculta en el cerro. A medida que se acercaba a la cima, la niebla comenzó a despejarse, revelando un paisaje más claro pero igual de ominoso. La atmósfera era pesada, cargada de una energía antigua y poderosa que parecía emanar de la misma tierra. Mariana sintió una presencia a su alrededor, como si los ojos del pasado la observaran desde las sombras. Finalmente, llegó a un claro donde una gran piedra se alzaba imponente. Sabía que este era el lugar del que Isabel había hablado en su diario. Con una mezcla de temor y determinación, colocó el diario sobre la piedra y esperó. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su respiración. La noche había caído por completo cuando Mariana se encontró en el corazón del cerro. Un antiguo altar de piedra se erguía ante ella, rodeado de velas apagadas por el paso del tiempo. De repente, una figura emergió de las sombras, una mujer de aspecto etéreo, con ojos que reflejaban siglos de dolor y furia. Mariana y la figura intercambiaron miradas por un instante eterno. En ese momento, comprendió que no estaba sola en su búsqueda. La bruja, o Isabel, ya no era solo una leyenda, sino una presencia palpable y aterradora. Los ojos de Isabel se clavaron en los de Mariana, y una corriente de emociones invisibles fluyó entre ellas. Isabel habló, su voz resonando como un eco de tiempos olvidados. «Has venido en busca de respuestas», dijo, su tono cargado de resentimiento y tristeza. «Has leído mi historia, conoces mi dolor. Pero, ¿estás dispuesta a enfrentarte a las verdades que he revelado?» Mariana asintió, su determinación inquebrantable. «No he llegado hasta aquí para dar marcha atrás», respondió con firmeza. «Quiero saber qué pasó con mi hermano, Mateo. Quiero entender tu historia». Isabel sonrió con amargura. «Tu hermano, al igual que muchos antes que él, fue atraído por la energía del cerro», explicó. «Este lugar guarda secretos y poderes antiguos que solo los más valientes o desesperados pueden descubrir. Mateo buscaba respuestas, al igual que tú». Mariana sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde está ahora? ¿Está vivo?». La figura de Isabel se desvaneció momentáneamente, solo para reaparecer junto al altar. «Mateo está atrapado en un lugar entre este mundo y el siguiente», dijo. «Ha sido absorbido por las fuerzas que residen en el cerro. Pero no todo está perdido. Hay una manera de traerlo de vuelta». La esperanza renació en el corazón de Mariana. «Dime lo que tengo que hacer». Isabel levantó una mano, y el diario de su vida flotó en el aire, abriéndose en una página específica. «Debes realizar el ritual que se encuentra aquí», instruyó. «Requiere de gran coraje y sacrificio. Este cerro no deja ir a sus víctimas fácilmente». Mariana leyó las instrucciones del ritual con atención. Se trataba de un acto de comunión con los espíritus del cerro, un llamado a las fuerzas que habían atrapado a Mateo. «Estoy lista», dijo finalmente, con la voz firme. «Haré lo que sea necesario». Isabel asintió, y las velas alrededor del altar se encendieron con una llama azul pálida. «Recuerda, este ritual no es solo para salvar a Mateo. También es una prueba de tu propia fuerza y determinación. Solo aquellos con un corazón puro pueden completar lo que estás a punto de comenzar». Mariana cerró los ojos y comenzó a recitar las palabras del ritual. Su voz resonó en el aire frío, y una brisa sobrenatural agitó las ramas de los árboles. A medida que continuaba, sintió una energía poderosa fluyendo a través de ella, conectándola con el cerro y con Isabel.
De repente, el suelo bajo sus pies empezó a temblar, y las sombras alrededor del altar se volvieron más densas. Un portal de luz apareció en medio del claro, emitiendo un brillo que iluminó la oscuridad. Mariana abrió los ojos y vio a Mateo al otro lado del portal, tendido en el suelo, inconsciente pero vivo. Sin dudarlo, corrió hacia el portal, sintiendo la resistencia del aire a su alrededor. Cada paso era una lucha, como si el cerro intentara impedir su avance. Pero su amor por Mateo y su determinación la impulsaron a seguir adelante. Finalmente, cruzó el umbral del portal y alcanzó a su hermano. Lo sostuvo en sus brazos, susurrando su nombre hasta que abrió los ojos. Mateo la miró con confusión, pero pronto la reconoció y una sonrisa cansada apareció en su rostro. Mariana, sabía que vendrías por mí. Con lágrimas de alivio en los ojos, Mariana lo ayudó a ponerse de pie. Vamos a casa, dijo, con una voz temblorosa pero llena de amor. Juntos, se dirigieron de regreso al portal, sintiendo como las fuerzas del cerro se desvanecían lentamente a su alrededor. Al cruzar de nuevo el umbral, Isabel apareció una vez más. Has pasado la prueba, Mariana, dijo con una voz suave. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Cuida de tu hermano y no olvides las lecciones que has aprendido aquí. Mariana asintió, y con Mateo a su lado, comenzaron el descenso del cerro. Las sombras se disiparon y la niebla se levantó, revelando un paisaje iluminado por la luz de la luna. Aunque sabían que el cerro nunca olvidaría sus historias, también sabían que habían vencido sus desafíos y encontrado la verdad. Mientras se alejaban, Mariana miró hacia atrás una última vez, viendo la figura de Isabel desvanecerse en la noche. Sabía que, de alguna manera, sus destinos siempre estarían entrelazados, pero también sabía que había cumplido su misión. El Cerro de las Campanas guardaría sus secretos, pero Mariana y Mateo habían reclamado su propia historia.